Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en la 49ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que será del 24 de abril al 12 de mayo de 2025. Vamos, ¿me acompañás? Vamos a mostrarle todo lo que están, las diferentes exhibiciones y la visibilización también en diferentes temáticas, con temas de derechos humanos más que nada, con temáticas del gobierno actual y todas las intervenciones que tengan que ver con el mismo sociopolítica, económica y social. Vamos, sí. Hola, mi nombre es Emilce Pink Díaz, soy la autora de La Lombriz, un personaje de historieta que es con el que participé en esta exposición de imaginación artificial, donde muestro una situación en donde creo que muchos de mi generación se deben sentir identificados, que nos enseñaron el diagrama de flujo para darnos un conocimiento con una estructura, para tener justamente todos el mismo patrón de pensamiento. Y bueno, la lombriz, que justamente lo que quiere es romper con esa estructura. Les voy a mostrar un poquito a la gente. Le enseña a un robot, que es la nueva inteligencia artificial, cómo deshacer esa estructura. O sea, cómo hacer que no le importe lo que piensen los demás, sino que simplemente fluya y sea espontáneo y deje fluir sus sentimientos. Sí, es eso, es empezar a soltar y a desestructurar todo lo que nos vienen metiendo como educación, ¿no? Como patrones que nosotros tenemos que seguir para poder encajar en un sistema que por supuesto nos controlan como si fuéramos un robot. En tu vida personal, ¿cuándo notaste que nos estaba pasando esto? Fue una situación muy complicada, que fue también así mundial, que fue lo de la pandemia. Fue un golpe muy duro perder a mi mamá, que fue lo que me desestructuró emocionalmente, pero con lo que yo pude también procesar esta situación en donde me di cuenta que el mensaje detrás de todo lo que el sistema me está imponiendo, mi mamá me había dejado como la rebeldía para romper justamente con esto con lo que ella entendió que yo podía transgredir y empezar a ser yo misma, primero aceptándolo y después modificándolo, sin tener que romperlo, sino simplemente empezar a aportar formas diferentes de tener una mirada independiente y personal, ¿no? En cuanto a todo en la vida, no solamente en mi arte, sino en cómo me manejo yo como persona. Para mí fue un proceso interno, muy psicológico, con mucha terapia. Eso me fue ayudando a darme cuenta de lo que yo sentía y a procesarlo. Entonces, me manejé como si fuera una inteligencia artificial porque justamente al yo ser demasiado emocional necesitaba un poco ordenar mis cuestiones emocionales. Con H, Emilce con H al principio y S, bajo Pink Díaz, me van a encontrar en Instagram. Muchas gracias. No, a vos.
por eso es inteligente como lo es lo humano, ni es tan artificial en el sentido que se le opone a lo humano, ¿no? Por eso se dice que finalmente la inteligencia artificial no es ni tan inteligente ni tan artificial. No es tan artificial porque se alimenta de la capacidad de procesamiento de humanos, sobre todo en la distinción de patrones, que es algo que la máquina no puede hacer porque no puede inteligir como lo humano. Un pibe pequeño sabe distinguir perfectamente entre un gato y un perro, entre un gato feliz y un gato triste. La máquina no. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel y les estoy presentando acá una pequeña muestra que tenemos de la Fundación Ivo de Buenos Aires sobre los objetos que fueron rescatados 2 veces, ya que los mismos estaban en nuestra sede que estaba en el edificio de la AMIA cuando fue el atentado, y estos habían sido rescatados previamente del ataque a los judíos que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y formaban parte del patrimonio cultural de la Fundación Ivo, que luego del atentado muchos voluntarios, más de 800 jóvenes, se presentaban espontáneamente a colaborar, a recuperar todo el archivo que estaba debajo de los escombros de que fue el edificio de la AMIA. Hoy día se encuentra en nuestra nueva sede en la calle Ayacucho y Corrientes, que se puede visitar. Vos escribiste sobre el atentado de la AMIA un libro. No, yo no lo escribí, yo solamente estoy colaborando. Bueno, fuiste uno de los Se colaboradores. escribió un libro sobre el rescate de este archivo. Sí. Y luego se hizo también un video que está disponible en YouTube, donde cuenta la epopeya de estos jóvenes que se presentaron a rescatar toda esta información, documentos, archivos. Digamos que esto se rescató de los escombros. De los escombros, sí, se estuvieron trabajando muchos meses con ayuda voluntaria más que nada, y después se recurrió a expertos internacionales en recuperaciones de archivos porque había mucho material que estaba dañado por agua, por fuego, por rotura. Se logró, a pesar de todo, recuperar un 80% del archivo que formaba parte de la Fundación Ivo. Mi nombre es Pablo Folco, yo soy el autor de un libro que se llama Templarios, Alquimistas y Masones, que está en este momento en la Feria del Libro acá en la Rural. Y bueno, trata un poco de lo que es la masonería, que es una fraternidad, una escuela de vida, que se ha desarrollado en los tiempos antiguos de Egipto, Grecia y Roma, pasando por la Edad Media hasta llegar a nuestros días. Está presente en países como Inglaterra, España, Francia, Uruguay y Argentina también. Y generalmente se relaciona la masonería con los constructores de catedrales. Mucha de la simbología, como puede atrás mío, es el cuadro y compás, que es medio de construcción, instrumento de construcción de la Edad Media de las catedrales. Y nosotros usamos eso simbólicamente para hablar un poco de la construcción del hombre, desde un plano más material, una vida más material, hacia una vida más espiritual. Es decir, que la persona pueda, con sus propios medios, rodeado de hermanos, trazar un plan de vida en el cual su búsqueda hacia un camino de mejoramiento individual, alejándose un poco de lo que entenderíamos como la parte más egoísta del ser humano. Así que bueno, a grandes rasgos, eso es lo que presentamos en el libro y en este stand de masonería. ¿Cómo empezaste a hablar, investigando, empezaste a hablar de los templarios, lo plasmaste en el libro? ¿Cómo te surgió? Mira, empezó investigando la figura del primer gran maestre de los templarios, de lo cual hay información histórica,
el año 1100. A partir de ese personaje histórico llamado Hugo de Payens, que es el primer gran templario, un gran maestre, empezás a estudiar sobre quiénes eran los 9 caballeros templarios, quiénes los financiaron, qué fueron a buscar a Jerusalén, qué tesoro encontraron y por supuesto cómo volvieron a Europa. Cómo eso nos influye a nosotros, porque la masonería, por ejemplo, tiene entre tantas cosas también simbología templaria. Ellos hacen uso de espadas, espadas obviamente simbólicas, ¿no? Pero es un tema muy interesante porque los templarios, si bien estuvieron solamente 200 años en Europa, hoy en día tienen mucha influencia en la sociedad actual, sobre todo en los mitos y leyendas que tenemos los seres humanos, ¿no? Quieren ser los templarios, Bueno, hoy estuviste explicando un poquito, por ahí te escuché que hablaste algo de la alquimia. ¿Cómo eran los alquimistas? ¿De qué se trataban? Los alquimistas es un tema muy interesante para abordar, pero sintéticamente se desarrollaron en Europa en la Edad Media, más que nada. Y tenían como objetivo principal transformar el plomo en oro. Algunos lo llaman la piedra filosofal, es decir, un conocimiento que aquel que llegara tendría o alcanzaría la vida eterna. Pero más que eso es más simbólico. En realidad la alquimia, a grandes rasgos, habla de la transformación espiritual del ser humano. Llega un punto en donde nosotros nos preguntamos a dónde vamos como ser humano. Y eso se complementa o se responde con esa búsqueda alquímica. Una persona que es capaz de transformar la parte más egoica de su ser en una parte más espiritual, va a dar el primer paso a transformar el plomo en oro. Realmente el plomo es un metal pesado, y no es un metal pesado, pero es mucho más valor. Entonces, está muy cerca uno del otro. Y eso significa que es el trabajo interno, no hay que ir afuera. Y uno de los tantos alquimistas famosos se llamaba Nicolas Flamel, en la Edad Media, que aparece en unas películas como Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Es un personaje que hoy en día se sigue conociendo como uno de los padres de la alquimia moderna. Muy bien. ¿Cómo se puede conseguir tu libro? El libro se puede conseguir en la Feria del Libro y si no, bueno, a través de Tienda Pública, que es una página de internet. Bueno, yo cortito quería decir antes que nada algo que estaba pensando recién, que una editorial se hace con un montón de cosas, además de contextos, se hace con amigos, se hace con escritores, se hace con influencias, se hace dejándose influenciar por otras personas. Y bueno, el trabajo justamente de este libro de Marta Ferro, editoriales independientes argentinas que teníamos en común la publicación de libros que fueron como rescates de la historia de autoras lesbianas o de textos lésbicos que capaz no eran tan conocidos en su época o no se sabía o estaban como más ocultas porque bueno, a veces pasa esto con los textos de las autoras lesbianas que muchas veces son invisibilizadas o no se sabía que habían escrito o etcétera. Por eso hicimos este evento para visibilizar ese trabajo de archivo, también hay traducción y de visibilización justamente de estas autoras y también para fomentar que aparezcan muchas más. Vamos a estar leyendo a Marta Ferro, que la va a leer Adriana Carrasco, editados sus poemas por Nelly Plateada. Bueno, un referente de la izquierda como usted, hoy en la presentación de un libro. Zurda. Bueno, ¿qué le parece a usted que se sigan presentando en esta Feria del Libro esta diversidad de temas? Porque hay de todo un poco y entre ellos la política. Me parece importante porque estamos viviendo momentos dramáticos en la Argentina y en el mundo. Así que, y donde yo creo que miles de millones no ven una salida, una alternativa. Así que discutir sobre las propuestas que se tienen y construcciones alternativas a esta barbarie que vivimos del capitalismo me parece muy importante. ¿Cómo ve la política hoy en día con todo lo que es diputados, senadores? ¿Cómo ve todo? Una descomposición muy aguda y muy profunda. En Argentina y en el mundo también, ¿no? Decimos que la principal potencia del mundo la dirige Trump. Sí. Por eso ya, bueno,
Pero en Argentina los senadores, los diputados, la dirigencia sindical en su gran mayoría, los jueces, no le van en saga al monstruo que está en la Rosada. No. No. Por eso es que hay esa complicidad, las cosas que no solo está en el gobierno producto del desastre de los gobiernos anteriores, que le fueron sembrando el camino a este monstruo, sino que hoy son cómplices pasivos, dejando hacer que destruye fuentes de trabajo, destruye riqueza, saquea, prácticamente cogobierna con el Fondo Monetario, así que pero el Congreso es compinche de eso. Cuando todos los miércoles nos pega la policía a los jubilados, ahí vi a varios jubilados que vinieron hoy, el Congreso asiste desde ahí adentro, escondido en esa cueva, como si fuera una cueva, escondido, a cómo el gobierno le pega a jubilados que le pagan 300.000 pesos y que levantan la voz frente a eso, le pega por protestar. Bueno, esa es la dirigencia de la política hoy. Y del pueblo está tan pasivo que no se queja, no nada, parece que todo le va bien. Mira para arriba y no ve nada, porque no está pasivo. Mire, le acaba de arrancar los choferes del colectivo, le sacaron a la fuerza un paro a la dirigencia sindical, que había estado cómplice transando con el gobierno. Se lo arrancaron por la fuerza, hicieron asamblea, salieron a la calle y salieron a pelear, pero así es hoy. Para pelear se necesita hacer 10 veces más de lo que se hacía antes, porque mira para arriba y toda la dirigencia, la mayoría, la dirigencia sindical transando. Miren lo que es la CGT. La CGT está más en la Casa Rosada que en Azopardo, la sede de la CGT. Entonces, pero es un momento de mucha confusión para el pueblo. Y aún así, en cuanto hay una marcha universitaria, sale y se hace masivamente. Hay un 24 de marzo, sale. Hay un 8 de marzo, Día de la Lucha de las Mujeres, Salió. los derechos de las mujeres, sale. Es decir, aprovecha cuanto puede. Si no fuera por la dirigencia, hoy estaríamos en otra situación. Pero me refiero a la dirigencia que no está en el gobierno. Claro. Pero bueno, es el gran desafío que tenemos como pueblo, construir desde abajo lo que no tenemos arriba.